¿Tiene usted un grito de júbilo? Con tu amor me transformaste, he vuelto a nacer. Tu canción rompió el silencio, he vuelto a creer. En el día y en la noche tu paz puedo encontrar. Con mis manos hacia el cielo mi alma cantará. Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Late tu amor, esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Con tu poder todo haces nuevo, sé que estás aquí. Cantaré de tu victoria por lo que has hecho en mí. Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Ante tu amor, esta pasión no puedo esconder en mi corazón. ¡Fuerte! Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Alegras mis días, alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Disfrutaré la vida que me das. Gracias daré en cada amanecer. Voy a soñar pues todo es posible en ti. Amo vivir, voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. ¿Cuántos están listos este día para recibir el gozo del Espíritu Santo? Uno, dos, tres, amo vivir, voy a vivir por ti. Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grito de júbilo. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad.
me das la fe para profetizar. 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 Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Gracias, Cristo, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la selles en cada mente, en cada corazón, que sea parte de nuestro carácter, Señor, que sea parte de nuestra madurez en ti, oh Cristo bendito. La recibimos en bendición. La recibimos porque es tu palabra, Señor, y sabemos que tu palabra nos enriquece, nos ayuda, nos bendice, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 17. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz, y den gracias a Dios siempre. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y todo lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir una palabra que he titulado La vacuna contra el enojo. La vacuna contra el enojo. Hoy estas inoculaciones están muy de moda y Dios nos tiene una preciosa enseñanza para que nuestra vida mejore en todos los aspectos espirituales, emocionales, físicos, mentales, en todos los aspectos, aún financieros. Cuando la palabra la oímos, la recibimos y la ponemos por obra, la actuamos, la hacemos, cambia la historia de nuestra vida en todos los aspectos, aún en lo financiero, y que no es lo que debemos buscar cuando escuchamos la palabra o cuando decimos que buscamos a Dios. No debe ser para que mejore nuestra vida, de verdad. No debe ser por eso, porque a veces cambiamos las prioridades. Lo que nosotros queremos o anhelamos cuando buscamos a Dios
es mejorar nuestra vida, y ese no debe ser el punto. Eso es una añadidura que Dios da por hacer eso, por buscarlo a Él. Lo primero que nosotros, cuando recibimos, oímos la palabra, cuando la estudiamos, cuando decimos que buscamos a Dios, es glorificarlo a Él, es honrarlo a Él, es darle lo mejor de nosotros a Él. Y si nosotros le entregamos lo mejor de nosotros a Él, Él nos da por añadidura lo mejor de Él. Pero invertimos las prioridades. A veces, tengo que ir a la iglesia porque tengo que pagar el arriendo y no tengo plata. O tengo que buscar a Dios porque estoy enfermo. O tengo que buscar a Dios, o ir a buscar a un pastor o un líder espiritual que me dé un consejo, una palabra, porque necesito salir de esta situación financiera tan grave que tengo, de todas estas deudas. Son prioridades invertidas. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, ¿qué es su justicia? Cuando buscamos su justicia primero es cuando obramos conforme a la palabra. Entonces, no cambiemos las prioridades. Vengamos a la iglesia porque queremos adorarlo a Él, honrarlo a Él. Leamos la palabra porque queremos obedecerlo a Él, porque queremos hacer su voluntad. Y nuestra vida va a cambiar grandemente en realidad. Una vacuna, yo no soy médico, de pronto quizá aquí Yadira podría darles una explicación mucho mejor que la que yo les di. Simplemente investigo y les comparto lo que hallo. Y una vacuna es una sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos. Y cuando hablo de organismos atenuados, o cuando se habla de organismos atenuados, quiere decir que son bacterias, virus, o lo que llamamos gérmenes, que son virus, bacterias, hongos, zoofitos, creo que se llaman los otros también, que en un laboratorio son tratados para aminorarles o quitarles su poder de enfermar. Porque todo esto que acabamos de nombrar, estos virus, bacterias, hongos, enferman a las personas. No todos, no, tampoco, hay unos que son benéficos, pero enferman a las personas. Y entonces los toman en un laboratorio y les quitan como poder, los aminoran, por eso dice, atenúan su fuerza para que no causen daño. Y entonces esto es lo que hacen. Y luego son introducidos en el cuerpo de las personas para que cree unos anticuerpos, o sea, unas como otras células, podríamos decir, que cuando esa enfermedad que causaba ese virus ataque los cuerpos, el cuerpo ya tenga esas defensas o tenga esos microorganismos que ataquen ese virus que ha penetrado el cuerpo y lo destruyan, o por lo menos no le permitan que la enfermedad que daba el virus que ha entrado a nuestro cuerpo nos haga daño. Y eso es lo que hace estas vacunas. O sea, estimulan la formación de anticuerpos con los que se consigue que quedemos inmunizados contra esa enfermedad. Y les decía que íbamos a hablar de la vacuna contra ¿qué? Contra el enojo, ¿cierto? La vacuna contra el enojo. Y el enojo,
es una emoción natural de nosotros los seres humanos, que hasta cierto grado nos permite la supervivencia. El enojo nos ayuda en momentos en que somos atacados para que nos defendamos mejor. Por eso digo que hasta cierto punto es algo bueno. Nos ayuda para que nos defendamos. Pero hay un problema con el enojo, que se puede convertir en una enfermedad. Y se puede convertir en una enfermedad bien grave. Mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, los versículos 26 al 27. Dice: no permitan que la ira los haga cometer pecados. No permitan que el enojo les haga cometer pecados. Y nos advierte, nos dice que la noche no los sorprenda enojados. Porque si dejamos pasar de la raya, de la línea, el enojo, entramos en campos peligrosos. Se convierte en una enfermedad. Y una enfermedad muy peligrosa y además contagiosa. Inicia en nuestra alma, enfermando nuestro cuerpo y contaminando nuestro espíritu. Yo hoy he querido y le he pedido al Señor como una especie de, para todos nosotros, como una especie de mini seminario sobre sanidad emocional, sobre sanidad interior. Y eso es lo que estoy tratando de empezar hoy, algo de sanidad interior. Hoy no voy a profundizar mucho, le pido a Dios y le pido a todos ustedes que me ayuden también en oración, porque pues en mi mente y en mi corazón tenía el deseo, o tengo el deseo, de dentro de 8 días continuar con este tema, pero ya vamos a profundizar en unos aspectos que son muy preciosos para que nuestro carácter y nuestra vida mejore. Pero digo que les pido oración porque pues no sé si esta semana tenga que viajar. Es muy posible porque pues tengo mi mamá bastante grave. Entonces no sé qué pueda pasar esta semana y de pronto tenga que viajar de urgencia y no sé si el próximo domingo pueda estar, pero de todos modos lo que hoy comienzo lo vamos a continuar, sea este domingo. Confío en que el Señor levante a mi mamá sana, pero le digo al Señor, ese es mi deseo y es lo que yo creo, pero le digo, hágase tu voluntad, porque Él es soberano. Y por encima de su soberanía nadie puede pasar. Entonces, bueno, pero lo cierto es que sea lo que sea, el Señor es bueno y seguirá siendo bueno siempre. Amén. Entonces, y aunque hoy no me voy a enfocar en la enfermedad, que es el enojo. Estamos tratando la enfermedad, ¿cierto? La enfermedad del enojo. Tampoco me voy a enfocar ni siquiera en el remedio para esa enfermedad. En lo que quiero enfocarme hoy es en la prevención, en cómo prevenirla, o sea, en lo que puede producir inmunidad. Una vacuna, ¿cuándo se coloca? ¿Antes o después de la enfermedad? Antes se coloca para que no nos dé la enfermedad, ¿cierto? Y las vacunas son buenas. Hemos tenido vacunas buenísimas, o sea, contra el sarampión, contra el tétano, contra la viruela, contra la fiebre amarilla y otras vacunas muy buenas. Entonces,
bueno, no como la que está de moda ahora último, que esa no sirve para nada, pero las vacunas en realidad son, cuando han sido hechas honestamente, como las que hemos tenido, que han derrotado enfermedades en realidad, entonces nosotros nos las colocamos es antes de enfermarnos, amén, para si ese virus de esa enfermedad nos ataca, el cuerpo tenga defensas. En cierto modo es una forma de fortalecer el sistema inmunológico, ¿sí? Ayudarle a que se potencie y se refuerce. Entonces hoy me quiero enfocar es en eso, en esa prevención, en qué lo previene, en qué nos puede dar inmunidad. Pero entonces me es necesario decir que el enojo, hablar un poquito del enojo y entre ellos decir, ¿por qué digo que es una enfermedad? Porque mire lo que causa el enojo o puede causar. Un enojo descontrolado causa dolor de cabeza. Y no lo estoy diciendo yo, mis hermanos, esto es ya pruebas científicas de que es así. Dolor de cabeza, calambres, los que mismos espasmos, dolor crónico. Las personas que viven enojadas generalmente sufren estas cosas. Y a veces es bueno meditar en esto, mis hermanos, y gracias a Dios por esta palabra que nos da. Me gustaría o me hubiese gustado ser médico y científico para explicarle, y incluso me hubiese gustado ser una vacuna, ¿sabe? Para metérmeles allá en el corazón y en la mente para que esta palabra penetre hasta los tétanos. Pero claro está que más poderoso que una vacuna es la palabra de Dios, y esa es la que estamos recibiendo, amén. Entonces, aparte de dolor crónico, les decía, las personas que viven enojadas, a veces tenemos que meditar en esto. ¿Por qué estoy sufriendo tanto dolor de cabeza? ¿Por qué a veces como tanto dolor en el cuerpo? Como que sentimos que tenemos como tieso por acá, la nuca, y sentimos como incomodidad. Tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana y posiblemente en estos días que podamos seguir hablando sobre esto. Dermatitis, temblores. Miren el enojo a lo que nos puede llevar. Palpitaciones, opresión en el pecho, presión arterial alta, y puede seguir más allá, siendo más grave aún. Puede desequilibrar el sistema inmunológico, producir úlceras, diabetes, aborto. Muchas mujeres en un enojo han perdido su bebé, han sufrido un aborto. Un enojo puede producir, ojo, mis hermanos, un enojo muy fuerte puede producir un derrame cerebral, causar un infarto. Muchas personas que han llegado con infarto, el médico les ha preguntado ¿y qué pasó? Y lo que les dicen es, no, es que tuvo una ira pero tremenda, se embejucó con la mujer y vea lo que le pasó. El que quiera sufrir un infarto, enójese bien bravo con la mujer, la esposa. Es un mal consejo. Si quiere vivir tranquilamente, si quiere vivir en paz y feliz, hermano, aprenda a obedecer. Aprenda a hacer caso. Ese es un buen consejo.
Bueno, ustedes lo dijeron, no yo. Gloria a Dios. Y hasta la muerte misma, nos puede llevar hasta la muerte misma. Y iglesia, ¿y qué hablar de? En una rabia a veces personas se han suicidado, se han hecho daño a sí mismo por romper la vajilla, se han arrancado hasta una oreja, se han dañado un ojo, se han hecho daños terribles, o el daño que le han podido hacer a otras personas. Para un año nuevo aquí en Sogamoso sucedió algo terrible. Un hermano se enojó con el otro hermano de una forma terrible, y ahí delante de su familia lo mató, lo apuñaló. Mire a dónde nos puede llevar un enojo, causando verdaderas tragedias y algo peor, cadenas de odio y resentimiento, porque quedan cadenas de odio y resentimiento en familias enteras por generaciones, y generaciones de familias se destruyen por causa de un enojo. Así que, entonces, ¿cuál sería la vacuna contra el enojo? ¿Qué nos puede dar inmunidad contra el enojo como enfermedad emocional? Mis hermanos, volvamos a leer la palabra que leímos, esos 3 versículos, y vamos a enfatizar en 3 palabras que se repiten en cada uno de los 3 versículos. Dice: permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo les ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz, y den gracias a Dios siempre. ¿Y den qué? Gracias a Dios siempre. Versículo 16: permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de ¿qué? Agradecimiento a Dios. Y dice el versículo 17: siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y todo lo que hagan. Uy, tremendo, ¿no? Dediquen siempre al Señor todo lo que digan y todo lo que hagan, ¿no? ¿Será que le podemos dedicar al Señor cuando le digan: uy, esa vieja chancluda, te dedico esto, Señor? ¿Ah? Y cuántas otras cosas. Dediquen al Señor siempre todo lo que digan y lo que hagan, ¿dando qué? Gracias a Dios Padre a través de Jesús. Entonces, mis hermanos, la vacuna efectiva contra el enojo es la gratitud. La gratitud. Ser agradecidos. Ser agradecidos. Y tenga en cuenta algo: las personas agradecidas son más atractivas y bendecidas que las desagradecidas. ¿Quieres ser atractiva? ¿Quieres ser atractivo? Sea agradecido, y va a ver lo atractivo que es para Dios y lo atractivo o atractiva que es para las demás personas. Y vamos a ver algunas diferencias entre las personas agradecidas y las personas desagradecidas. En primera medida, la persona agradecida es humilde. La persona agradecida es humilde. Bueno, hoy no voy a meterme en esto de la humildad, porque muchos creen que ser humilde es ser pobre, y no tiene nada que ver con eso.
Hay pobres que son más orgullosos que el mismo orgullo. Y hay ricos que son más humildes que muchos, aunque los mejores cristianos. Y la persona desagradecida es orgullosa. ¿Por qué? Mire, la persona agradecida cree que tiene más de lo que la persona agradecida cree que tiene más de lo que realmente merece. La persona agradecida piensa eso: uy, yo no merezco tanto, uy, Señor, pero qué bendición, tanto que me das. Y no porque estén en una opulencia, no, pero así se siente por el mismo agradecimiento. Se siente bendecida, complacida, llena, completa. Y en cambio, por el contrario, la persona desagradecida cree que merece más de lo que tiene. El desagradecido siempre vive pensando que merece mucho más de lo que tiene. No, es que yo no me merezco esto, es que yo no sé por qué ese tiene tanto y por qué yo no. Y cosas por el estilo. En segundo lugar, otra diferencia: la persona agradecida es generosa. La persona agradecida es generosa. En cambio, el desagradecido es egoísta, tacaño, avaro, ruin. ¿Saben qué personas son las que critican el diezmo y la ofrenda? Adivinen. Las que no diezman y ofrendan. Esas son las que critican el diezmo y la ofrenda. Pero el que ofrenda y el que diezma alaba, glorifica a Dios, le da gracias porque ve la bendición de la obediencia a Dios. La persona agradecida da con libertad. En cambio, la desagradecida, ¿sabe qué hace? Exige. La persona desagradecida vive exigiendo que lo visiten, que le den, que lo atiendan. Mientras que el agradecido, si fue a un lugar y no lo atendieron, le da gracias a Dios, gloria a Dios. Estaban muy ocupados o cualquier cosa, y le dan gracias a Dios por ello. Otra diferencia: la persona agradecida se siente completa, la persona agradecida se siente plena. En cambio, la desagradecida vive vacía. Mientras las personas agradecidas pronto se satisfacen, las desagradecidas no tienen contentamiento. Y por eso viven infelices, deprimidas, frustradas y emocionalmente inestables. Las personas agradecidas no dan espacio a las emociones destructivas. El agradecimiento evita que nos quejemos. Si en medio de una enfermedad le das gracias a Dios y le das gracias a Dios a las personas que le llaman a preguntarle cómo están, o a las que le visiten, o si no ha ido nadie a visitarlo, le da gracias a Dios por las personas que van a ir a visitarlo, así no vayan. Entonces no va a haber cabida a la queja, al desagradecimiento. Alguien dijo, no sé quién sería, pero dijo: si hicieras primero una pausa para dar gracias a Dios por cada una de tus alegrías, porque miren que esto es tremendo, muchas veces no le damos gracias a Dios o a las personas que nos han bendecido, ni que han alegrado nuestra vida, no le damos gracias a Dios a esa persona, pero
si nos dedicáramos, sacáramos un tiempito para darle gracias a Dios y a las personas que nos han ayudado y que nos han bendecido de una u de otra manera, dice esta persona, no tendrías tiempo para llorar tus penas. ¿Saben que algunas personas se quejan y dicen, lástima que las rosas tuvieran espinas? Y se quejan de las espinas de las rosas. En cambio, una persona agradecida, ¿sabe qué? Ve las rosas y dice, uy, Padre, gracias por las gracias por haberle puesto rosas a las espinas. Un desagradecido ve las rosas y dice, uy, no, pero tienen espinas. En cambio, un agradecido ve las rosas y dice, uy, Señor, pero mire qué rosas tan lindas pusiste en esas espinas. Y eso es lo que hace el agradecimiento. Vemos las cosas de una manera muy diferente, las vemos de la manera en que Dios quiere que las veamos para bendecirnos mucho más y para alegrar mucho más nuestras vidas. Detrás de cada circunstancia hay un buen propósito. Así que por adelantado, así sea duro lo que estemos pasando, podemos empezar a ser agradecidos, a darle gracias. Y con eso alejamos el enojo de nuestra vida. Dice en Colosenses capítulo 2, los versículos 6 al 7, dice, ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. ¿Cómo quiere que vivamos el Señor? Agradecidos. Amén. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos, siempre. Pensemos por un momento en la gran deuda de gratitud que tenemos con aquel que vino a rescatarnos cuando nos encontrábamos en esa tremenda prisión de pecados, en ese tremendo egoísmo, y vino y nos dio esperanza, y vino y nos dio paz, nos dio una vida nueva. Pensemos por un momento. Yo creo que echémosle cabeza en qué prisión estábamos antes de que Cristo viniera a nuestra vida. Y yo creo que vamos a encontrar muchos motivos para ser siempre agradecidos. Siempre agradecidos. Podemos preguntarnos, y esto es una reflexión muy importante, iglesia. Pregúntese ahí. Yo me hice esa pregunta. Si las provisiones de mañana dependieran de las gracias que damos hoy, ¿cuánta provisión tendríamos para mañana? Hagámonos esa pregunta. ¿Será que tendríamos suficiente provisión para mañana? Así que la gratitud es la vacuna contra el enojo, porque atenúa, disminuye, debilita el virus de lo que nos ofende y causa enojo. Cuando le inoculamos o introducimos gratitud a nuestra existencia, se crean en nuestro ser anticuerpos contra el enojo, haciéndonos inmunes contra esta enfermedad. En una persona agradecida no hay cabida para el enojo destructivo. La persona agradecida está dispuesta a dar gracias a Dios, aún por aquellas cosas que Él nunca le dará el privilegio de entender. Porque a veces decimos, pues que no entiendo por qué esto. No, démosle gracias a Dios por eso que no entendemos.
Y si es necesario, el Señor en su tiempo nos lo revela, y si no es necesario, no nos lo revela, y podemos seguir adelante bendecidos. En Colosenses 4:2, para terminar, dice: dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos les van a dar gracias a Dios por esta palabra? Gloria a Dios. Qué bendición. Saben que la vida se ve y se vive totalmente diferente cuando se aprende a verla y a vivirla con ojos y corazón agradecido. Dios les bendiga más y más, mis hermanos. Aquí estás, santificamos